El libro del que voy a hablar se llama Generación APP, escrito por Howard Gardner y Katie Davis en el 2014. Un resumen realizado por mí, Santiluz Sánchez. El contenido del libro son 7 capítulos. El primero es la introducción, el segundo hablemos de tecnología, análisis de las generaciones de la biología a la cultura y a la tecnología, identidad personal en la era de las aplicaciones y la intimidad, actos y aplicaciones de imaginación en la juventud actual, conclusión, más allá de la generación APP. Bueno, vemos aquí en el contenido que hay 3 puntos importantes que se engloban en este libro, que son la identidad, la intimidad y la imaginación, que son las 3 I's que describe en la introducción, específicamente cómo se gestionan estos elementos en esta era digital a través de las aplicaciones. Las aplicaciones son programas informáticos que sirven de atajos o caminos cortos para resolver problemas, y los jóvenes de esta generación tienden a ver el mundo como si fuera una super app global. En el segundo capítulo hablemos de tecnología. Bueno, comienza desde los orígenes de la tecnología. El mismo cuerpo humano tiene inscrito su hardware y su software, que le permiten pues responder a una serie de estímulos desde el momento de su nacimiento. Luego el ser humano creó tecnologías para permitir la comunicación de la información, entre las que estuvieron primero la escritura, el telégrafo, el teléfono, la radio y TV, y ahora las tecnologías digitales. En el caso de la radio y la televisión, son tecnologías de la comunicación que emiten información, y las personas que observan se muestran pasivas ante la información que reciben allí. No pueden escoger qué recibir o no, a no ser que sea solo apagando o prendiendo el televisor o cambiando el canal. En cambio, en esta era de las tecnologías digitales, se puede escoger qué es lo que se va a recibir o no, a qué grupo se va a pertenecer o no. Por otro lado, estas tecnologías afectan de alguna manera la psicología humana, y en términos del conductismo generan costumbres que pueden hacer dependientes a las personas, pero para el constructivismo generan costumbres. De hecho, la costumbre es algo que tiene que ser superado de cierta manera y avanzar por encima de ella en un sentido capacitador. El siguiente capítulo, el análisis de las generaciones de la biología a la cultura y a la tecnología, habla de cómo el concepto de generación ha sido concebido a lo largo de la historia. Hace un recuento histórico de cómo las personas mayores empezaban a hablar de las generaciones actuales con pesar, ¿no? Que mi generación era mejor que esta por esto y aquello. O sea, hace como un recuento histórico desde quienes evocan esa tendencia, ¿no? A hablar de las generaciones pasadas como las mejores. Y eso está dentro de las personas que están orientadas a la tradición, que tienen de referencia para escoger las cosas buenas y malas en función de las generaciones pasadas. En cambio, en esta era de la tecnología ocurre la bifurcación hacia una orientación interna, ya a través de los medios de comunicación electrónicos como la radio y la TV, donde se observa la manera como los demás actúan, y esta orientación interna permite ver patrones en esta orientación externa es posible que las personas ya no se rijan por las generaciones pasadas para determinar lo que es bueno o lo que es malo, sino que lo hagan a través de sus propios conceptos y de sus propias observaciones del mundo. Sin embargo, en esta era digital se llega a un extremo en el que se manifiesta este grupo emergente que tiene una orientación externa, donde
prácticamente todo lo escoge o lo deja de escoger en función de patrones externos que observa a través de los medios digitales. Este sería, a ver, 1, 2, 3. El cuarto capítulo, identidad personal en la era de las aplicaciones. Bueno, trata de que la mayoría de las personas jóvenes de la era digital a veces escogen aplicaciones más por su apariencia que por su funcionalidad. Y las aplicaciones que tiene una persona en su pantalla, de alguna manera se sienten identificadas con eso, a veces hasta por la parte estética solamente. Sin embargo, estas aplicaciones permiten realizar exploraciones de la identidad mucho más allá, haciendo modificaciones de la imagen, modificaciones de las voces, escoger qué me gusta, qué no me gusta, desarrollar personajes, por ejemplo en los juegos de roles, así como Warcraft. Pero, sin embargo, puede ocurrir que se generen identidades de manera prematura, que es lo que llama cortocircuito de la identidad. Y se formen identidades además prefabricadas, que son identidades que son a conveniencia de quien las va creando, pero muchas veces no tienen nada que ver con su verdadera identidad interna. En el caso de las aplicaciones y la intimidad, es posible a través de las redes tener una conectividad sin precedentes. Facilitan la apertura emocional porque a través, por ejemplo, de mensajes de texto a veces es más fácil decir las cosas que no se pudieran decir en vivo. La juventud actual, sin embargo, se ha determinado que la juventud actual es menos empática y ha habido un descenso leve pero significativo en esa empatía. Y la juventud, mira, esta la puse repetida, trata de evitar el riesgo, trata de no sentirse vulnerable y en las redes, y sabe que a través de las redes de alguna manera hay una cierta protección para evitar el riesgo que implica las relaciones cara a cara. En relación a la imaginación y a la producción creativa, se hicieron ejercicios con el análisis de la producción audiovisual y de la producción escrita. Y determinaron entre varias cosas que la producción visual se ve menos afectada que la producción literaria. De hecho, se mantiene más o menos igual o un poquito con mayor capacidad creativa la parte audiovisual. Aquí anoté, ganamos producción, o sea, se gana, ya que hay una producción de mezclas, collage, resultan más asequibles económicamente para las generaciones APP que para las generaciones precedentes. Pero perdemos es que hay un acceso a formas prefabricadas de inspiración. Ya no hay una creación desde adentro, sino hay una creación en función de cosas ya creadas. Además de limitar la creatividad de los jóvenes, es posible que los medios digitales interrumpan el proceso cognitivo que lleva al pensamiento creativo. Además, el multitasking o las multitareas limitan la oportunidad de pensar en profundidad, de deliberar o de elaborar pensamientos abstractos. En la conclusión, sale al principio un pensamiento de Alfred North Whitehead que dice: la civilización avanza cuando aumenta la cantidad de operaciones importantes que podemos llevar a cabo sin pensar en ellas. Y en esta conclusión considera ese pensamiento, tratando de restarle de alguna manera ese camino unidireccional hacia la civilización, ¿no? Que depende de esa capacidad de hacer muchas cosas sin pensar en ellas, porque las aplicaciones y estos programas pueden resolver o aportar datos, pero el dato en sí no sirve mucho cuando se van a tratar casos particulares. En los casos particulares es necesario tomar decisiones muy particulares, que es un ámbito al que a las aplicaciones como tal no pueden llegar. También hace referencia a Anthony Burgess, que es el escritor de La Naranja Mecánica, que sabemos que en su novela trata de
distopía del hombre violento y criminal y de los condicionamientos, y habla de este pensamiento que dice: el condicionamiento mental es necesariamente maligno por muy buena que sea la intención social. Otra cosa que es relevante es que se cree que si uno no participa en este mundo de las aplicaciones, se produce como una sensación de estar fuera de todo, y habla de la felicidad dentro de las aplicaciones, que allí es que realmente se puede ser feliz, y bueno, hace esta construcción con la palabra happy. Dos posibles consecuencias de la utilización de las apps. Una, impulsa el desarrollo de las capacidades humanas cuando funcionan como herramientas, pero por el otro lado es el de las dependencias de las aplicaciones y que ejercen una influencia negativa en las 3 I's, en la identidad, en la imaginación y en la creatividad. La influencia negativa, sobre todo en el proceso creativo, es que están limitadas por las restricciones que tienen las aplicaciones, las restricciones que ponen los mismos creadores. O sea, pueden haber más pinceles, pueden haber más colores, pero siempre va a haber un límite al que a veces es difícil de accederse, y la aplicación pues tiene una limitación. Casi todas las tienen. Muy pocas nombra acá que sean como más abiertas para una creación de verdad, más allá de o dentro de las infinitas posibilidades humanas. La tecnología digital también ha transformado radicalmente la capacidad que tiene el ser humano para generar y difundir conocimiento nuevo. Eso es una ventaja de estos tiempos. Concluye en estos términos constructivistas del autor que deseamos un mundo en el que todos los seres humanos tengan la oportunidad de crear sus propias respuestas, de formular sus propias preguntas y de abordar las cosas a su propia manera.